ya pronto espero que podamos recuperar aquella bella costumbre de las iglesias donde nos saludábamos. Yo tengo esperanza que para pasando Semana Santa, ¿verdad?, ya podamos empezar a practicar así el saludo entre los hermanos, aunque sea así el saludo de pandemia, ¿verdad? Sí. Y podernos dar todos la bienvenida mutuamente. Por lo pronto le damos la bienvenida al señor esposo de la hermana Joana, ¿verdad?, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Y su hijita Fabiana, ¿verdad? Sí, pero el niño es Gerardo, ¿verdad? Pero no es la primera vez que viene, ya ha venido varias veces. Pero los que nos visitan así recién son el hermano y la hija, ¿verdad? Bueno, bienvenidos nuevamente. Gusto estar aquí, que estén aquí, perdón. Pues vamos a comenzar con el mensaje, con la palabra de Dios. Les voy a pedir que por favor abran su Biblia en el pasaje que les voy a indicar a continuación, que es Mateo 21, versículos del 1 al 11. Mateo 21, versículos del 1 al 11. Y vamos a leerlo como leímos el pasaje al principio, de forma alternada. Comienzo yo a leer el pasaje y luego todos ustedes al unísono el versículo 2, luego el 3, ustedes el 4 y así hasta finalizar todos juntos en el versículo 11. ¿Sí? Entonces Mateo 21 del 1 al 11 dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una atada, desatadla y traédla. y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. y la multitud que era numerosa le tendía sus manos en el camino, y otros cortaban de los árboles y las servían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Todos. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, vamos a orar para poner en manos del Señor este mensaje. Señor, damos gracias, Señor, por todos los que estamos, Señor, aquí reunidos, Señor, queriendo escuchar en esta mañana, Señor, tu palabra, Señor, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, se pasee, Señor, en este lugar. Ponga paz, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, tu semilla, que no regrese a ti vacía, Señor. Y permite que podamos aprender, Señor, de lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. En esta Semana Santa, Señor, que comienza, es un tiempo, Señor, para recordar con mayor seriedad, con mayor vehemencia, con mayor fuerza, con mayor fe, Señor, lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Padre. La redención de lo cual hemos sido objeto, Señor, solo por tu gracia y por tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Fíjense que para comenzar este mensaje se me vino la pregunta:
por qué motivo nosotros adoramos. ¿Cuál es el motivo principal que está detrás de nuestra conducta cuando cantamos, lloramos y levantamos los brazos y aclamamos y alabamos, etcétera? ¿Qué es lo que se mueve en nosotros para nosotros finalmente reflejar una conducta así, una adoración, ¿verdad? ¿Cuál creencia, cuál convicción está detrás de lo que nosotros hacemos y que catalogamos como adoración al Señor? Este Domingo de Ramos, ¿verdad? Conmemoramos uno de los acontecimientos más importantes y conmovedores del Nuevo Testamento, que es cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, sentado, ¿verdad?, en el pollino, como dice el profeta Zacarías en Zacarías 9:9, una profecía que había estado dicha 500 años antes y que Jesús la cumplía en ese momento. Y nos va a hacer pensar la reacción de la gente cuando Jesús entró a Jerusalén. Por eso la pregunta principal es: ¿por qué motivo adoramos? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Y cuál es la no verdadera adoración? Para ir haciendo un análisis preliminar de la circunstancia de la que estamos hablando, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, vemos que Jesús es un rey montado en un asno, ¿verdad? Dice la Escritura ahí en Mateo 21:7: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Jesús se sentó sobre el pollino, ¿verdad? El hijo del asna, ¿verdad? Por eso se trajeron al asna, dicen, para que el pollino pudiera colaborar mejor, porque dicen algunos que si no viene acompañado de un pollino que nunca ha sido montado, si no viene acompañado de su mamá, pues no se mueve, ¿verdad? Y se pone terco. Por eso se trajeron al asna y se trajeron al pollino, y Jesús se sentó en ese pollino para entrar a Jerusalén. Esto era un símbolo de paz, ¿sí?, y un símbolo de mansedumbre de parte de Jesús. Cristo no venía a proclamar el día de la venganza de Jehová, el día del juicio de Jehová, sino venía a proclamar el año de la misericordia de Jehová. Por eso se monta en un pollino, ¿verdad? Por eso no venía en un caballo con un corcel, dispuesto a hacer juicio. Venía a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, según Isaías 61:2. El asno o el pollino es un animal de servicio y de carga. El Señor Jesús vino a servir, vino a cargar con nuestros pecados, vino a cargar con nuestras dolencias, como dice ese pasaje que está ahí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pollino simboliza la misión a la que Jesús venía encomendado: a servir y a cargar con nuestras dolencias. Pero tenemos una escena de una multitud con un extremo de entusiasmo, con vítores, con hurras, posiblemente con alegría, como si se tratara de la entrada de un monarca victorioso de la guerra. Así reacciona la gente. Eso lo podemos revisar si me acompañan en Mateo 21, ahí donde leímos, pero los versículos 8 y 9. Dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahí vemos la reacción de la gente, ¿sí? Es una reacción positiva, es una reacción de efervescencia emocional. Ahí viene el Rey, ahí viene el Hijo de David.
Y se le dice ahí, Hosana. Hosana, más al ratito vamos a ver qué significa Hosana. La gente adoraba con gran motivación. La gente guardaba una gran expectativa de lo que iba a suceder. Probablemente pensaban, grandes cosas van a suceder a nosotros, que hemos sido oprimidos, que hemos sido pisoteados, que hemos sido ultrajados, y algo bueno va a suceder, y por eso gritaban Hosana, que significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud en ese momento ahí reconocía la mesianidad de Cristo. Reconocían que ahí estaba el Mesías. Y por eso gritaban con alegría y con hurras y con mucha algarabía, esperando que algo pasara. La pregunta es, ¿esa era una adoración falsa o verdadera? ¿O esa era una adoración con los motivos correctos o no? Sino que era una adoración con los motivos incorrectos. Hay que pensar qué motivaba a una reacción tan positiva de la gente hacia Jesús cuando entraba a Jerusalén. Si revisamos el contexto general, vamos a ver que la reacción del pueblo era una adoración falsa, o al menos por los motivos incorrectos. Era una adoración que en el fondo no era tan genuina. Era una adoración guiada más que nada por las emociones. Era una adoración guiada por una agenda política que era la liberación de la opresión de los romanos. Por eso era sálvanos ahora. ¿De quién? De los romanos que nos están oprimiendo y molestando. Una adoración también guiada posiblemente por deseos personales. La gran mayoría de la gente que aclamó a Jesús en ese momento perseguía en su interior ese tipo de motivos y esperaba cosas que no era la voluntad de Dios que sucediera. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 6, versículos del 14 al 15. Juan 6, 14 y 15. Aquí el contexto es cuando Jesús hizo un milagro de la alimentación de los 5,000. Se multiplicó el pan, pudo ser alimentada una gran multitud de personas. Ese es el milagro. Las personas que fueron alimentadas quedaron maravilladas. Dice el versículo 14 y 15: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjense el plan de las personas que fueron alimentadas. Querían hacer de Jesús un rey. Y sí, Jesús era el rey, Jesús es el rey de reyes, pero no venía para convertirse en un rey político que castigara a los romanos. Él venía a traer la buena nueva de Dios, el evangelio de salvación. No venía a crear una guerra y derramamiento de sangre. Y entonces el pueblo creía una esperanza equivocada de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos querían hacerle rey para lograr sus objetivos de enaltecer el nacionalismo judío y deshacerse del dominio de los romanos. Era una multitud empujada por un entusiasmo de un deseo nacionalista
Y se preparaban esa población, ese grupo que presenció ese milagro, a ejecutar por intenciones políticas equivocadas algo que iba a comprometer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para ese momento. Porque no estaba destinado para ese momento que Jesús fuera aquel rey que iba a restaurar los tiempos de gloria de la monarquía de David, de Salomón, etcétera, que era lo que mucha de la gente anhelaba. Otro ejemplo de lo que buscaban también en Jesús, ahí mismo en el pasaje que leímos, Juan 6. Ahora veamos el versículo 25 y 26. Dice, Juan 6, 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Deseo superficial de comida. La gente siguió a Jesús cruzando el mar de Galilea al otro lado, después de que había pasado el milagro de la multiplicación de los panes, y la gente quería ser alimentada también. Aliméntanos y te haremos rey. O sea, la receta clásica del político, ¿verdad? El pan y el circo, ¿verdad? Y te aclamamos, ¿verdad? Porque tú eres nuestro gran líder. Eso era lo que buscaba la gente. No tenían idea de cuál era la verdadera misión a la que Cristo había venido. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuáles son tus motivos para adorar? ¿Cuáles son nuestros motivos para adorar? ¿Tenemos motivos utilitarios tal vez solamente? ¿Adoramos para ser prosperados en la economía? ¿Adoramos para tener poder espiritual y que Dios nos conceda dones espirituales portentosos? Que la gente diga qué santo es. ¿Adoramos para sentirme por encima de los otros, de que yo sí soy creyente y los demás no, y los demás no merecen misericordia? ¿Adoramos para tener un puesto en la iglesia y sentirnos importantes? ¿Adoramos para haber realizado nuestros planes de trabajo y de estudios y de vivir en un lugar determinado, en una colonia bonita, con un carro bonito y una casa bonita? ¿Por qué motivo adoramos? Digo esto porque tenemos que pensar cuáles son nuestros motivos de fondo del por qué adoramos a Cristo, por qué adoramos a Dios. No voy a hacer que nos encontremos adorando por los motivos equivocados, como esta gente que aclamó a Jesús cuando entraba Jesús sentado en el pollino en Jerusalén. Vamos a leer, acompáñenme a leer Lucas 19. Lucas 19, versículos del 41 al 44. Fíjense, este es un relato paralelo. El que leímos ahorita fue de Mateo, este es de Lucas. Es el mismo relato de cuando Jesús va entrando a Jerusalén sentado en el pollino. Pero aquí Lucas relata que Jesús, al irse aproximando a la ciudad, exclama estas palabras que vamos a leer a continuación. Lucas 19 del 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea Jerusalén, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Fíjense que hay gente que puede decir, no me gusta tu propuesta, Señor. Como esa gente que aclamó a Jesús, ya que se dio cuenta de que ese no era el plan, salvarnos de los romanos, pudo haber dicho, no me gusta ese plan. El perdón de los pecados, una vida santa, no me gusta ese, me decepcionó, ¿verdad? Yo quería ver acción, yo quería ver justicia, yo quería ver venganza, yo quería ver sufrir al enemigo. Y él habla de perdón a tus enemigos. Yo quería ver sufrir a los que me han oprimido. Y él habla de cargar una milla extra y darle la capa al necesitado. No me gustó tu plan, alguien puede decir. La gente tenía un velo en sus ojos y en su mente. La palabra del pasaje que leímos, lloró, implica un llanto audible y clamoroso. El Señor Jesús lloró de forma audible y clamorosa, no un llanto en silencio, sino ese llanto profundo en el que hasta incluso te cuesta hablar. Ese es el llanto que Jesús hizo según el verbo que se usa para decir la palabra lloró en el original griego. El llanto, el verbo implica un llanto audible y clamoroso en el que las frases salen entrecortadas cuando Jesús iba caminando por la colina. Y el Señor se lamenta de que esto, su venida, era para la paz de Jerusalén. Pero dice, si tú supieras, si al menos en este día supieses, conocieses lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Cuántas veces en nuestra vida estuvimos o estamos con los ojos encubiertos, donde Dios quiere hacer cosas para nuestra paz, pero nosotros tenemos un plan distinto del que Él viene a proponernos? ¿Cuántas veces el plan de Dios para nosotros está oculto a nuestros ojos como lo estaba para Jerusalén? ¿Sabes a qué vino Jesús o a qué viene Jesús a tu vida? ¿Adoras? Otra vez la pregunta, ¿adoras por las razones correctas y no buscando primeramente alimento, prosperidad, etcétera? Que eso el Señor lo da, pero siempre recordamos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pon las cosas en el lugar que deben estar y el Señor se va a encargar. Primero acatemos los planes del Señor, quitémonos la venda de los ojos y veamos las cosas como Dios las ve. Vayamos por favor a Lucas 19, ahí un poquito, ahí por esa parte. Bueno, la que leímos ahorita, sí. Me llamó mucho la atención ese pasaje el que leímos hace un momento, porque Jesús hace una profecía. Jesús hace una profecía de lo que va a ser el futuro de Jerusalén. Dice el versículo 43 y 44, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y te derribarán a tierra y te estrecharán, y a tus hijos no dejarán piedra sobre piedra. ¿Qué está describiendo Jesús? Está describiendo un juicio venidero hacia Jerusalén. ¿Por qué juicio? ¿Por qué iba a ser ese juicio? Porque el día que era para la paz de Jerusalén, el pueblo no supo distinguirlo correctamente y estaba encubierto a sus ojos. Y es una realidad histórica que el general Tito, un general romano, destruyó Jerusalén en el año 70. Y es sorprendente la exactitud
con la que el general Tito actuó para conquistar y destruir Jerusalén con las palabras que Jesús está pronunciando. Dice Jesús: te rodearán tus enemigos. El general Tito, un 9 de abril del año 70, rodeó Jerusalén. Dice Jesús: con vallado, el general Tito construyó parapetos. Parapetos son como especie de murallas artificiales diseñadas para atacar alrededor de la ciudad. Te sitiarán, dice Jesús. El general Tito aisló a la ciudad de Jerusalén y la población moría de hambre. Te derribarán a tierra, dice Jesús. Y los romanos destruyeron la ciudad cuando lograron entrar, destruyeron el templo, las residencias. Y a tus hijos también dentro de ti, dice Jesús. Y el general Tito mató a hombres, mujeres y niños, y padecieron de forma brutal y murieron en decenas de millares. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el pueblo tenía los ojos velados, porque no pudo distinguir el día que era para su paz y bendición. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Tenemos en alguna área de nuestra vida los ojos vendados? ¿Todavía nos resistimos a obedecer y a entregarnos a Cristo? ¿Todavía nos resistimos a acatar sus mandamientos en su palabra? Tenemos que tener cuidado, porque el juicio de Dios va a venir. El juicio de Dios, tanto a nivel personal como a nivel de la sociedad. Podemos encontrarnos un día con el juicio implacable de Dios, porque la sociedad tuvo los ojos vendados y nunca quiso ver el día que era para su paz. Y a nosotros nos puede pasar, nos pueden rodear nuestros enemigos, nos puede rodear el pecado con vallado, nos pueden citar fortalezas de nuestros enemigos, sitiarnos y rodearnos, nos pueden derribar a tierra. Y hasta nuestros hijos también, a nuestra familia, si no somos capaces de ver lo que el Señor nos quiere hacer que veamos realmente. No nuestros deseos, no lo que el plan que tenemos nosotros o el proyecto que tenemos nosotros, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso el Señor decía: ama a tus enemigos y perdónalos, porque si no lo haces así, el ciclo de venganza y contravenganza nunca se va a acabar. Y en esto terminó Jerusalén, en la destrucción de su ciudad, porque el pueblo no supo entender que no era voluntad de Dios la restauración política del antiguo reinado de David, sino que era el tiempo de la misericordia a través de Cristo, del perdón de los pecados, de la redención y de compartir el mensaje que Cristo venía a dar, que cumplía toda la ley. Pero eso no lo entendieron. Pusieron por delante sus deseos, su amor nacional. Para ellos primero estaba su dignidad antes que la voluntad de Dios. Para ellos primero estaba su nación antes que la misión que Cristo venía a realizar. Y esto es lo que en este día recalcamos para la iglesia. No pongas un velo en tus ojos. No colabores para que tus ojos permanezcan encubiertos. Pues ¿de qué tengo que ver? ¿Qué? Simplemente la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hagas y que no has hecho. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que anheles y no lo anhelas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que busques y no lo buscas. ¿Qué dice la palabra de Dios que debes hacer para salvar a tu familia y no lo haces? ¿Qué dice la palabra de Dios que debes hacer para salvar tu matrimonio y no lo haces? ¿Por qué? Porque quieres ir en otro plan.
quieres ir en otra dirección, quieres ir a hacer vítores y gritar hosana en las alturas cuando no haces la voluntad de Dios, cuando no estás cerca de cumplir lo que Dios quiere para ti. Y Jesús después llora porque tienes los ojos encubiertos y te dice: si también tú conocieras en este tu día lo que es para tu paz, pero tienes los ojos vendados, tienes los ojos cubiertos. Y a mí me va, y diría parafraseando a Jesús, y me va a dar mucha pena verte cuando un día tus enemigos vengan, te rodeen, pongan vallado sobre ti, te sitien, te estrechen, te derriben a ti y a tus hijos. Porque no crean que nosotros estamos exentos de enemigos, que no tenemos a los romanos que nos fastidien. Tenemos un enemigo peor que eso, que es Satanás y sus demonios, que están muy al pendiente de vernos sitiados, derribados, derrotados, comiendo polvo, ¿verdad? Como dice el dicho. Y todos los días, porque ellos nunca duermen, planean cómo hacerle para que en nosotros se cumpla este siniestro destino. Veámoslo, quitémonos la venda de los ojos y veamos lo que es para nuestra paz. Veamos lo que quiere hacer con nosotros el Hijo de Dios, para que luego el Señor Jesús no llore, porque Él, que es omnisciente como Dios que es, vea el futuro que nos espera. Por eso esta sociedad está así, por eso estas niñas desaparecidas está así, por eso cada vez más cosas terribles suceden en nuestra vida y en nuestra sociedad, hasta que perdemos el asombro y ya no nos impresiona nada, porque tenemos como sociedad los ojos vendados. Nadie quiere ver, quieren hacer su voluntad, quieren cumplir su deseo, quieren satisfacer sus necesidades de todo tipo, aunque esta implique la muerte de otro ser humano. Y entonces a nosotros también como sociedad, el Señor Jesús también llorando nos puede decir: si conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora tienes los ojos cubiertos. ¿Quiénes sí tuvieron motivos correctos de adoración? Vámonos, para ir cerrando, vámonos a Juan 19. Juan 19, versículos del 25 al 27. Juan 19, versículos del 25 al 27. Sí. Síganme con la vista. Aquí en este momento Jesús ya está crucificado, ya lo clavaron en la cruz, ya está ahí padeciendo. Y en esa escena dice, versículos del 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Dónde está la gran multitud que gritaba: hosana al Hijo de David? Gloria a Dios en las alturas, hosana. ¿Y dónde está esa multitud que le ponía mantos y palmas para que el rey pasara? ¿Dónde está esa multitud que gritaba enardecida la felicidad de que un cambio grande se aproximaba? No queda nadie. Todos se fueron, todos se esfumaron, todos corrieron, todos dijeron así: patas, ¿para qué las quiero? Y vámonos, ¿verdad? Aquí espantan, ¿verdad? Muchos, sí, aquí matan, sí. Muchos dijeron: vámonos, ¿verdad? Ya no había nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
que les pareció decepcionante el plan que Cristo tenía. Si no era como ellos tenían en la cabeza, entonces no era así. Entonces yo no lo apoyo. Entonces ya no grito Hosana. Entonces ya no grito salva ahora. Entonces ya no grito hijo de David. Y entonces ya no aplaudo. Y me voy a mi casa. Y allá que se muera, allá en la cruz, pobrecito. Pues él se lo buscó. ¿Para qué andaba allá alebrestando ahí contra los políticos y los sacerdotes de su tiempo? Pues ni modo. Ya vendrá otro, probablemente pensaron, ¿verdad?, que nos libere de los romanos. Y eso nunca pasó, ¿verdad? Nunca fue. Al contrario, los romanos nos dispersaron. Pero vemos aquí a su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena y Juan. 5 personas que quedaron al pie de la cruz de Cristo. Ya no hay multitud, solo hay 5 personas. 5 personas que entendieron el mensaje de Cristo. 5 personas que fueron leales. 5 personas que fueron de corazón recto. 5 personas que sufrieron la voluntad de Dios y no quisieron perseguir la suya. 5 personas que fueron sinceras. 5 personas que fueron sencillos. 5 personas que no fueron soberbios ni renegaron de la voluntad de Dios, sino que aceptaron con fe lo que Dios había dispuesto que sucediera. 5 personas siendo preparadas para la victoria que había de venir cuando el Espíritu Santo bajara, cuando Cristo resucitara y el Espíritu Santo bajara, para que el Espíritu Santo morara en sus cuerpos y mentes y corazones. 5 personas que se preparaban para que en su vida y en su carácter y en su mente se manifestara el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. 5 personas que estaban siendo preparadas para esa visión, para algo que Cristo les tenía preparados más adelante, que nadie veía y nadie tomó en cuenta, de que al tercer día iba a vencer a la muerte, se iba a levantar, se iba a aparecer a sus discípulos y los iba a mandar a predicar, y después iba a caer el Espíritu Santo sobre toda carne y toda persona, como había dicho la profecía antigua. 5 personas que empataban su fe con su testimonio en su diario vivir. 5 personas que tomaban decisiones correctas día a día. ¿Qué tipo de adoración estamos brindando a Dios con los motivos que tenemos en nuestro consciente o inconsciente tal vez? ¿Son genuinos esos motivos o son falsos? ¿Con ellos hacemos una adoración verdadera o hacemos una adoración falsa? ¿Por qué motivos gritamos Hosana en las alturas? Hosana, sálvanos ahora. Reflexionemos íntimamente e individualmente este asunto. Hermano, hermana, si te ha servido este mensaje, si algo de utilidad el Señor te ha redarguido en este día, te invito a que te pongas de pie para orar. Si el día de hoy te ha servido de algo este mensaje, si Dios te ha hablado en este día, en este mensaje, te invito a que te pongas de pie para orar al Señor y que el Señor quite de nuestros ojos toda venda que nos estorbe para ver su voluntad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este día, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Permite, Padre, Señor, que estas oraciones que te dirigimos no sean solamente palabras, Señor. No sean solamente la emoción de un momento. No sean solamente un deseo de cumplir ante los demás, Señor, que me pueden estar viendo, sino que sea, Señor, un compromiso hacia ti. Un compromiso, Señor, de hacer tu voluntad, Señor.
de colaborar con tu Santo Espíritu, Señor, para que todo obstáculo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra familia, en nuestra ser, en nuestros ojos sea quitado. Toda venda de los ojos sea quitado, toda cosa que impide que no veamos la realidad espiritual que hay detrás de nosotros sea quitada, Señor. Para que no vivamos, Señor, en un mundo creyendo que tenemos el control de todo, Señor, y de que en cualquier momento nosotros podemos maniobrar y salir airosos de cualquier situación sin tu ayuda, Señor. Padre, Señor, permite, Señor, que toda venda sea quitada, que nuestras familias sean bendecidas, que nuestras familias sean cobijadas por tu Santo Espíritu, Señor. Padre, tú estás esperando, llorando, Señor, que nosotros, Señor, abramos los ojos, que nosotros acudamos a ti, Señor, que no nos encontremos en esa situación del pueblo de Jerusalén que te alabó, Señor, y gritó alabanzas y porras hacia ti, y finalmente al momento en el que estabas en la cruz todos desaparecieron, Señor. No queremos ser como el pueblo, Señor, de Jerusalén, que anhelaba otro tipo de cosas, que anhelaba hacer su voluntad y no la tuya. Queremos ser, Padre, como Juan, como María, la mujer de Cleofas, como María Magdalena, que estaban fieles, Señor, en la cruz, Señor, y veían ahí tu muerte, Señor, que hacías para la redención de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados, que veían que ahí debían estar toda la humanidad en esa cruz, y tú estabas en ella, en lugar de la humanidad, pagando nuestros pecados, pagando nuestros olvidos, pagando nuestros ojos vendados, pagando nuestro deseo de hacer nuestra voluntad, Señor, y ahí estabas tú. Concédenos, Padre, la gracia en este Domingo de Ramos, Padre, que tengamos una preparación espiritual adecuada para que en esta Semana Santa, con mayor vehemencia, con mayor intensidad, con mayor devoción, con mayor tiempo, con mayor conciencia, busquemos tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a todas las familias aquí representadas, Señor. Bendice, Señor, aquí a todos los matrimonios que están aquí, Señor. Bendice, Señor, todos los hijos, Señor, todos los nietos, Señor, de las familias que están aquí. Bendice todos los hermanos y hermanas, Señor, en la sangre de todas las familias que están aquí. Necesitamos que las familias abran los ojos. Necesitamos que las familias se les ha quitado el vendaje que cubre sus ojos en este tiempo, Señor, donde la maldad se multiplica cada vez más. Y el diablo está esperando sitiarnos y rodearnos con vallado y hacernos caer a tierra, Señor. Padre, bendícenos. A ti dejamos, Señor, esta oración. En tus manos dejamos, Señor, estos deseos, Padre. Padre, todo te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.